Ya, con audio. Bueno, compañeros, buenos días con todos. El día de hoy lo que vamos a ver es a continuación de o una de las últimas partes, no menos importante o no más importante, sí, porque todas las partes de la fuente son importantes, o todos los módulos o todos los componentes de la fuente son importantes, ya, para poder obtener una fuente rectificada, una fuente o un voltaje rectificado, un voltaje que nosotros deseamos. Vamos a ver el día de hoy, se refiere a los famosos reguladores de voltaje. Ya habíamos revisado con ustedes previamente o en clases anteriores lo que se refiere a los reguladores de voltaje, ya sea los 78, los 79, ¿sí? Que son reguladores de voltaje fijo, y también tenemos reguladores de voltaje variable, como por ejemplo el LM317, el LM344, creo que también teníamos otro por ahí, ¿sí? Tanto los reguladores de voltaje fijos como los reguladores de voltaje variables difieren su conexión, ¿sí? Estos reguladores son unos componentes también importantes porque estos nos permiten obtener el voltaje de salida deseado, luego del proceso de rectificación y del proceso de filtrado. Perdón. Ya, entonces, lo que vamos a hacer es una pequeña práctica también, ¿ya? Pero igual vamos a revisar las presentaciones de la clase del día de hoy. Lo que les pido, compañeros, es de que una vez que terminemos, asimismo, se les va a entregar, o se les va a enviar que suban la práctica que estamos haciendo en este momento, que ustedes la repliquen y la suban hasta el día de mañana, ¿ya? En caso de que tengan alguna que quieran ustedes rectificar, ¿ya? Entonces, por favor, yo creo que aperture, si pueden aperturen Proteus y haciendo, ustedes lo van replicando para que eso me envíen ustedes también conjuntamente con los cálculos que vamos a ver más adelante en una hojita. ¿Ya? Entonces, permítame un ratito. Un poquito más de la garganta. Ya, a ver. Pasamos, permítame. Ya. Tenemos ahí los reguladores de voltaje lineales positivos fijos. Pero antes de esto, permítame. Ya. Quiero ver unas herramientas. Ya. Antes de esto, vamos a ver, o ya vimos anteriormente, lo que se refiere al regulador. En este caso, ya sabemos de que tenemos reguladores de voltaje 78 con la serie 78 y con la serie 79. Sí, estamos hablando de los reguladores de voltaje fijos. ¿Ya? Los 78 son reguladores de voltaje positivos, ¿ya? Y los 79 son reguladores de voltaje negativos. El XX o estos dos últimos dígitos determinaba el valor de salida, ¿no es cierto? ¿Ya? Igual, estos reguladores tienen su voltaje mínimo y su voltaje máximo, mínimo de funcionamiento y máximo que va a permitir salir aquí en la salida. ¿Ya? Entonces, para ya formalizarlo, ¿qué son los reguladores de voltaje? ¿Ya? Los reguladores de voltaje prácticamente se los puede denominar circuitos integrados. ¿Ya? Que su uso es bastante amplio, sí. O sea, lo vamos a encontrar en muchos sistemas, incluso en la misma computadora la tenemos. ¿Ya? Son circuitos integrados que contienen cualquier fuente, ya sea fuente variable o fuente fija, ¿sí? Que tienen una fuente de referencia ya interna, tienen un amplificador comparador, de ley tienen que amplificar un cierto voltaje, corriente, tienen una parte de control que ya vamos a ver los reguladores de voltaje variables que tienen una parte de control en el cual nosotros podemos ajustar el voltaje que queramos obtener a la salida. Y también este tiene internamente protección de alguna sobrecarga o de algún cortocircuito. Adicionalmente a este circuito nosotros les podemos colocar más protección, como los diodos, para poder evitar algún tipo de cortocircuito o algún tipo de un pico proveniente de algún motor. ¿Ya? Entonces, todo eso lo que les comentaba está integrado dentro de una sola unidad. ¿Ya? Entonces ya sabemos de que tenemos reguladores de voltaje
que regulan voltaje positivo fijo o un voltaje negativo fijo o un voltaje ajustable, ya sea positivo o negativo. ¿Ya? Nosotros ya logramos construir una fuente de alimentación en las clases anteriores, incluso lo tengo en este momento en el protoboard, con un transformador conectado a la línea, ¿no es cierto? A la línea de corriente alterna, ¿cierto? Corriente alterna, perdón, tenemos aquí el transformador, ¿ya? Esto es para poder ajustar el voltaje de entrada y de salida, ¿no es cierto? Luego se va a rectificar al puente de Dios, se rectifica, y luego logramos filtrar. Permítanme un ratito, quiero visualizar si es que sí está viéndose. Ya, logramos filtrar. ¿Ya? Y por último, este voltaje que logramos filtrar, tenemos que regularlo con un regulador. ¿Ya? La ventaja de estos reguladores también es de que pueden seleccionar, ¿ya? Pueden seleccionar, o se pueden comprar e instalar para que operen con corrientes de carga desde los cientos de miliamperios hasta las decenas de amperios. Lo que quiere decir que tenemos una variedad de reguladores de voltaje. Si yo quiero regular voltajes y con un amperaje bastante alto, se me ocurre de 5 amperios, los reguladores que yo tengo aquí, esos pequeñitos, no me van a valer. Necesito reguladores de voltaje de más amperaje. ¿Ya? Igual, tengo que verificar en el datasheet que los valores de potencia. Tenemos reguladores desde los milivatios hasta las decenas de vatios. ¿Ya? Pero, obviamente, estos reguladores no son infinitos, tienen su límite. Entonces, estos límites hay que revisarlos bien dentro del datasheet. ¿Ya? Si yo quiero integrar dentro de mi fuente una carga como, por ejemplo, una bomba de 12 voltios para riego, el regulador que yo tengo aquí, o el regulador que se puede ver en la pantalla, no me va a funcionar porque la bomba siquiera va a consumir hasta 2 amperios. Me lo va a quemar o se lo va a sobrecalentar. Y muchas de las veces así le coloque yo un enfriador, el enfriador no es suficiente y lo quema. ¿Sí? Entonces debemos nosotros tener un criterio también en base al diseño. Si él soportará, sí tendrá la suficiente potencia para que soporte todo el circuito que le estoy alimentando. Es decir, que si esta fuente la estoy utilizando para alimentar un circuito o un sistema grande, pues hay que ver si tiene la capacidad. Ya. La fuente que tengo en el protoboard, al momento de conectar un motor pequeño, se calienta el regulador. Porque el regulador no abastece. Entonces, la fuente que tenemos aquí en el protoboard me sirve, por ejemplo, como para reparaciones de celular, reparaciones pequeñas. Ya, en cambio, la fuente que ya la tengo ya aquí comprada, esa ya me sirve para más usos. Ya, entonces, voy a borrar, permítame. Ya. Entonces, bueno, aquí tenemos el ejemplo de un regulador. Ya sabemos de que este es un regulador positivo por el 78. Y la ventaja de que este regulador ya sabemos también que cuenta con 3 terminales bien definidos. Estamos hablando del regulador de voltaje fijo, ¿sí? En el cual el primer terminal es la entrada, el primer pin, el otro es tierra y el tercero es la salida. Ya sabemos que los 2 últimos dígitos, XX, define el valor del voltaje. Si es 7805, nos va a dar 5 voltios, ¿no es cierto? ¿Ya? Si es 7805, son 5 voltios. ¿Ya? Pero debemos tomar en cuenta algo. Algunos de ustedes pueden que utilicen un regulador incluso en el simulador o en real. Muchas de las veces no les va a dar un valor tan exacto. ¿Ya? Entonces, para cualquier regulador, el voltaje de salida puede ser hasta un 4%. Hasta un 4% más o menos. La salida del nominal, ¿qué quiere decir? Que no necesariamente va a ser 5 voltios.
¿Ya? Menos 4% de estos 5 voltios es 4.8 voltios. Y más 4% es más o menos 5.2, más o menos, 5.2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este 4%, ¿sí?, de la salida nominal o del voltaje nominal, que aparentemente son 5 voltios, vamos a tener un rango de más o menos 4%. ¿Qué quiere decir? Que puede que me bote solo 4.8 voltios, ¿ya? O 5.2 voltios, ¿ya? O también me va a botar exactamente esto. O me va a botar dentro de este rango de 4.8 a 5.2, y me ocurre 4.9, etcétera. ¿Ya? Entonces, este es el rango que le permite o que un regulador está permitido trabajar. ¿Ya? Si yo estoy metiendo 15 voltios y quiero regular con un 7805 y me sale la salida 5.9, ya está, ya tengo problemas. Mejor reemplazo el regulador. Mejor lo reemplazo, compro otro nuevo, y porque ese regulador puede que ya esté a punto de dañarse. ¿Ya? Entonces, permítame, voy a borrar. Ya tenemos aquí la nomenclatura 78, 05, 06, 08, 09, 012, 68, 12, perdón, 15, 18, 24, en el cual nos va a determinar los últimos dígitos, el valor del voltaje, los últimos dos dígitos. Y los dos primeros dígitos ya sabemos de qué es el signo, en este caso es positivo, y 79 es negativo. Voltajes negativos sí utilizamos. 79 es negativo. Ya. Si avanzamos, ya vamos a ver para qué se utilizan voltajes negativos. Perdón. Ya. Algunos me van a preguntar, pero, ingeniero, ¿y estos de acá que estoy señalando? ¿Y estos capacitores? Que no tienen ningún valor ahí. Tenemos capacitores que, o tenemos reguladores de voltajes, idealmente deben ir capacitores. Ya vamos a ver más adelante la idea central o el porqué de estos capacitores. ¿Ya? Los capacitores se utilizan tanto en entrada como en la salida. Adelantémonos un poquito. El capacitor de la salida, ¿para qué es? Más o menos actúa como un filtro para mejorar la respuesta transitoria. ¿Qué quiere decir? Para mejorar la señal de salida. Tal vez tenga un piquito por ahí unos piquitos, con este capacitor ya elimino eso. El capacitor de entrada, ¿para qué es? Igual, filtra la entrada y también impide las oscilaciones indeseables. ¿Ya? Pero ¿cuáles son esas oscilaciones indeseables? Cuando este regulador se encuentra a más distancia. Es decir, que no está a esta distancia aquí, que se me ocurre 1 centímetro. Se me ocurre que esté a 20 centímetros. 20 centímetros. ¿Ya? Producto de esa distancia, mientras yo alejo más el regulador con el capacitor, o mientras yo alejo más el regulador con el filtro, ya voy a tener oscilaciones por la misma pérdida que genera el conductor, por corrientes parásitas dentro del circuito, por algún tipo de contaminación. Entonces, este capacitor de aquí impide oscilaciones indeseables, este de aquí. Cuando el regulador se encuentra a una distancia del filtro de la fuente de alimentación. ¿Ya? ¿Y por qué impide esas oscilaciones? Porque recuerden que si tenemos dos conductores, positivo y negativo, estamos hablando de corriente continua, recuerdan que generaba esto como una capacitancia. Ya vimos anteriormente una capacitancia. Y en este momento, meter una capacitancia entre dos conductores no es bueno.
me va a generar me va a generar picos, me va a generar oscilaciones también. Mejor prefiero aprovechar la capacidad de aquí para filtrar mejor la corriente. ¿Ya? Y el voltaje. Entonces, por eso es el motivo de estos dos capacitores. Ya, permítame, ¿qué más tenemos? Veamos qué más tenemos. Ya, bueno, ahí tenemos algo que nos dice la literatura. Ya, la serie 78XX es capaz de producir corrientes de salida de más de 1 amperio cuando se utiliza con un disipador de calor adecuado. El disipador de calor conectado aquí. Entonces recuerden, si yo le coloco a este 7805 un motor de 2 amperios, lo voy a quemar, porque puede que me llegue hasta un 1.5 amperios. ¿Ya? La entrada de voltaje debe estar aproximadamente a 2.5 voltios por encima del voltaje de salida para mantener la regulación. ¿Qué quiere decir? Que aproximadamente a 2 voltios de entrada de este regulador no va a funcionar el regulador, no avanza a regular. Pero si ya tenemos 3, es posible que ya nos bote por aquí un valor cercano ya a los 5. Ya. Los circuitos cuentan con características de protección contra sobrecargas térmicas y de limitación de corriente en cortocircuito. Internamente ya tienen protección, pero también es mejor protegerlos externamente, con algún diodo, protegerlos aquí con los capacitores, ¿ya? Tengamos cuidado que estos reguladores, hay reguladores de ciertos fabricantes que sí son bastante buenos, fuertes, ¿ya? Así de estén generando cortocircuitos accidentalmente, soporta. Pero hay otros que prácticamente son como cascarón de huevo, que medio se lo coge y puede que ya se quiebre o ya, sí. Entonces hay otros que eso depende de la empresa constructor y todo. Y bueno, yo envié a comprar unos reguladores y no me compraron ahí en una tienda específicamente, me compraron en otro lado, me trajeron unos reguladores que los miro y se queman. Entonces eso también hay que tener cuidado, ¿ya? Igual, estos sí se queman, sí se queman. La sobrecarga térmica se presenta cuando la disipación de potencia interna se vuelve más excesiva y la temperatura del dispositivo sobrepasa cierto valor. Créame, cuando este se calienta y por accidente, pues sin darnos cuenta lo cogemos con la mano directamente, nos deja impreso la forma del regulador en las huellas de los dedos. Esto se calienta más que una plancha o como una plancha, compañeros, y más, porque les llega como a cocinar la piel. Y hay que tener cuidado entonces con eso. Pero cuando ya se genera una temperatura tan alta, es porque está mal conectado, se genera algún cortocircuito, ¿sí? O le metimos una carga, se me ocurre, de 10 amperios a este regulador de 1 amperio. Lo voy a matar, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos de aquí? Estas observaciones. Ya. Por no decir todas, pero aquí dice casi todas las aplicaciones de reguladores requieren que el dispositivo se fije un disipador de calor para evitar sobrecarga térmica. Dice casi todas. Sí, porque por ejemplo, si van a hacer un trabajo con un proyecto con un microcontrolador y qué sé yo, para poder alimentar un sistema de 5 voltios pequeñito, como un display, no necesito disipador, porque la carga no es grande. Pero si ya lo meto en un proyecto más grande, y ahí sí ya necesito disipador. Ya, permítame, a ver qué más tenemos. Ya. Podemos ver aquí un pequeño datasheet del dispositivo. El voltaje máximo es de 40 volts. Otros lo dejan en 35. Es de 40 volts. Pasado este voltaje, se muere. La disipación total continua, es decir, más o menos 2 vatios,
¿Ya? Intervalo de operación de temperatura, ¿sí? Que funcionaría, en el cual funcionaría más o menos dentro de los rangos establecidos, es de menos 65 a 350. Pero lo ideal, 35 grados, 36, 25 o la temperatura ambiente. ¿Ya? Tenemos aquí un regulador 7812, que en nuestra fuente lo vamos a utilizar, sí. Sí lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Este regulador. Porque a esta fuente hay que colocarle un ventilador. Hay que colocarle un ventilador, ¿para qué? Para que enfríe el transformador. El transformador en sí ya genera calor, compañeros, el transformador. Por eso toda fuente, incluso ustedes pueden ver de computadora, y la misma computadora tiene un ventilador. Y la fuente, la parte de atrás del computador tiene un ventilador porque es la fuente. Es para poder enfriar y ayudar al disipador de calor a que se enfríe más. ¿Ya? Entonces, debemos tener un ventilador en nuestra fuente. Y aquí está el regulador que necesitamos para instalar el ventilador. ¿Por qué digo? Porque puede que la salida del puente rectificador y del filtrado me salga 30 voltios. Y si le meto los 30 voltios a un ventilador de esos pequeños, el ventilador se va a alocar. Es preferible que funcione dentro de los 12 voltios a 9 voltios. ¿Ya? Y ese regulador nos da algunas alternativas. Voltaje máximo voltaje de salida, mínimo 11.5, máximo 12.5. Casi se saltó el 4%. ¿Ya? Regulación de entrada es la relación máximo de 120 milivoltios. Rechazo de rizo de 55 a 71 decibel, sí. ¿Ya? Y la ventaja de esto es de que muchas de las veces me va a dar un voltaje continuo más recto. Y así sucesivamente tenemos toda la información. En un datasheet más específico vamos a encontrar más, ¿no es cierto? ¿Ya? Para poder implementar los reguladores, compañeros, necesariamente los del datasheet para ver si es que encaja en nuestro sistema. Hemos visto 7805, ahora estamos viendo 7812, podemos utilizar el 7809, 7809, que sí hay, para poder instalar el ventilador. ¿Ya? ¿Qué tenemos a continuación? Algunos parámetros importantes que están descritos en el datasheet. El primer parámetro que hay que tomar en cuenta para el regulador de voltaje es el voltaje de salida. Ya lo hablamos. Este de aquí, por lo general, es 7812, que nos daría un voltaje de 12, pero podría ser 11.5 y 12.5 máximo. Mínimo 11.5 y máximo 12.5. Ya. ¿Qué otro parámetro debemos ver? La regulación de salida. ¿Ya? Aquí la regulación del voltaje. La regulación del voltaje de salida suele ser 4 milivoltios. ¿Ya? Regulación de salida puede ser 4 milivoltios. Hasta un máximo de 100 milivoltios. ¿Ya? A corrientes de salida más o menos de 0.25 hasta 0.75 amperios. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve esto? Nosotros con esta información podemos ver cómo especifica que el voltaje de salida puede variar solo 4 milivoltios.
con respecto al valor nominal de 12 voltios. A eso se refiere. Pasamos. Tenemos otro parámetro que es corriente de salida en cortocircuito. Ya, acá me da corriente de salida en cortocircuito, más o menos como la cantidad de corriente que se limita más o menos a 0.35 amperios. Ya, lo tenemos acá abajo aquí. Obviamente si la salida se pone en cortocircuito. La corriente, cuando lo conectamos en cortocircuito. Y si lo conectamos en cortocircuito, esta corriente, en razón del tiempo, se va aumentando, va generando más calor y se quema. ¿Qué más tenemos? Otro parámetro. Corriente de salida de pico. Aquí sabemos de que la corriente máxima va a ser aproximadamente 1.5 amperios, ¿no es cierto? Ya para estos circuitos integrados de aquí. ¿Ya? Pero aquí la corriente de salida a pico que podría ser absorbida por una carga más o menos sale de 2.2 amperios. Ya la salida. A la entrada soporta esto. Ya la salida aproximadamente 2.2 amperios. ¿Ya? Esto es lo que nos indica que, aunque aquí el fabricante va a decir o califica que el circuito va a soportar solo 1.5 amperios. ¿Ya? Pero esta ventaja de aquí nos da la ventaja de poder extraer o soportar un poco más de corriente, meterle más corriente a la fuente. ¿Ya? Otro parámetro que tenemos, estamos viendo de los más importantes. Otro parámetro que tenemos es el voltaje de desconexión. Generalmente lo dejaríamos de 2 voltios. ¿Ya? O 2.5. ¿Ya? ¿Para qué? Este voltaje es para que funcione, ¿no es cierto? Porque si no le meto un voltaje mínimo para que funcione, no va a regular. ¿Ya? A eso se refiere este voltaje de desconexión. Una vez ya visto eso, nos vamos acá a los reguladores de voltaje picos negativos. ¿Ya? Aunque más adelante los vamos a ver, ¿sí? Pero antes de ver este negativo, bueno, veámoslo rápido aquí. Aquí el negativo se asemeja al regulador de voltaje positivo. Se asemeja. Pero con la diferencia de que miren los capacitores. Y miren en relación a la Tierra. Pasamos más adelante. Dan la vuelta. Se dan la vuelta. Pero tienen a este regulador debemos inyectarle un voltaje negativo. ¿Y en este momento lo vamos a hacer? En este momento lo vamos a hacer. Igual, estos reguladores de voltaje tienen su propia nomenclatura, ¿ya? 79 que da el signo y los dos últimos dígitos que nos da el voltaje de salida. Tiene 3 terminales. La ventaja que tiene 3 terminales
ya que nos proporciona un voltaje de salida negativo. Esta es prácticamente la contraparte del anterior, del 78. Mayoritariamente tiene las mismas funciones, pero ¿cuál es la diferencia? Si ya le vieron, que los números de los terminales o de los pines son diferentes que los reguladores positivos. ¿Se acuerdan que en el regulador 78 teníamos el pin 1 entrada, el pin 2 tierra y el pin 3 de salida? Y miren en el 79. Cambia. Aquí tenemos la configuración estándar de cómo se conecta. ¿Ya? Entonces, es la contraparte y los pines en este cambian con relación al 78. Hay que tener cuidado ahí. Dejo de compartir. Dejo de compartir. Siento, pero estoy ocupado. Ya. Dejo de compartir. Y me voy a una pequeña simulación que la tengo por acá. Que espero que la realicen, compañeros. Espero que la realicen. Permítanme un ratito. Porque eso también, esta simulación me la van a entregar, compañeros. A ver. Permítanme un ratito. No se quiere abrir. Ya. Voy a compartir en este momento. Igual creo que sí hicimos un poco de esto, pero pueden hacer todas las simulaciones en un solo archivo de Proteus, compañeros. Ya, permítanme, ya se les compartió, quiero ver. Ya, chévere. Bueno, lo que vamos a hacer es a llamar aquí la serie 7805, que es el regulador, ¿ya? Que es el regulador. Y por lo general, yo voy a elegir el que más corriente soporta. Y el que más corriente soporta, tengo acá arriba un regulador 5 voltios a 1 amperio, y acá abajo tengo de 100 miliamperios, que es más pequeño. Yo, el de arriba. El de arriba. 7805. ¿Ok? Selecciono el 7805. Voy a hacerlo acá arriba para hacer en una sola simulación todo. Por aquí. Ya. Llamo a una fuente de voltaje. Rapidito. Lo hacemos. Y quiero colocar un voltímetro. Aquí. Coloco, qué sé yo, 15 voltios. Le coloco tierra. Y tengo mi regulador de voltaje 7805 para poder regular de 15 voltios a 8 voltios. A 5 voltios, perdón. Veamos, 15 voltios. Ahí está. Me está regulando a 5 voltios. 5.01. Voy a dejar de simular. Metámosle 100. Proteus, que de las veces me deja. Ah, miren. Le metí 100 y ya no me deja. Pues me dice, oye, no le metas tanto. Pues, esto no soporta. ¿Ya? Entonces tengo que bajarle de ley. Coloquémosle 35 para ver. 35. ¿Sí? Me sigue regulando. Coloquémosle 50. ¿Sí? Proteus me está aceptando, Proteus. Pero ya en la vía real ya no me va a aceptar. Para mejorar este circuito, en caso de que
ya vimos de que si ese regulador está muy lejos de la fuente o de la parte del filtrado, mejorémoslo. Coloquemos un capacitor cerámico. Me ocurre de 100 nanofaradios. Aquí, de 100 nanofaradios. Y colocamos por acá un electrolítico de 1 microfaradio. Ya, lo mejoramos un poquito. ¿Sí? Si lo verificamos con un osciloscopio, puede que nos dé una línea recta. No vamos a tener problemas. Amarillo, color amarillo. Sí, aquí está. Ya, veamos si nos acercamos aún más. Ah, miren, sí se ve por ahí algo, por ahí. Una línea que no es tan recta. Veamos dónde está. Por ahí algo se ve. Que no es una, la de color amarillo, que no es una línea tan recta. Veamos por ahí, subámoslo. Sí. Por ahí tiene, veamos si se genera un pico por ahí. No, ya no. Ya no, ya se estabilizó. Ya se estabilizó. Sí, se estabilizó. Por aquí hay un piquito, ¿ve? Ya se quitó. Por aquí hay otro, ya se vio. Aquí tenemos otro, ¿ve? Ya. Entonces, por más que tratemos, no vamos a lograr que sea una línea recta sea una línea lo más recta posible. Pero sí me sirve esto, me sirve. Me sirve. Ya, si quieren ya exagerarlo un poquito más o no exagerar, simplemente mejorar. Coloco un cerámico acá de 10 nanos y me filtra, y me filtra más todavía. Ya. Pero hay que esperar que se estabilice con los picos que tiene ahí. Pero generalmente saben conectar así. Así. Tengo ahí un circuito regulador de voltaje 7805 funcionando adecuadamente. Ya. Vamos a ver el circuito 7809. Ya. Para obtener un voltaje negativo. Entonces dejamos y lo colocamos acá. Estamos un poquito ordenados. Y vamos a llamar el integrado 7905. Y aquí está. 7905. Pongámoslo aquí al ladito. Miren los pines. ¿Sí ven que cambian? Pin de entrada es número 2 y acá tenemos número 1. Aquí tenemos número 1 y acá tenemos número 2. El GND aquí es el 2 y acá es el 1. El voltaje de salida es el 3 acá y aquí sí ya da el 3. Cambian. Pues hay que ver el datasheet del dispositivo para no tener inconvenientes y no invertir su voltaje. O no quemarlo, perdón. Voy a colocar la fuente. Voy a colocar un multímetro. Un multímetro o multímetro. Una tierra. Y le coloco aquí 5 voltios. Y veamos si regula. A ver, pero dices, ingeniero, pero es 7905. Le estoy metiendo positivo. Le estoy metiendo positivo. Entonces debo cambiar el signo a este de aquí. -5.
pero coloquémosle menos 15. Ahí sí. Le coloqué menos 15 a la fuente y ahí sí vamos a ver que nos va a dar una salida de menos 5. ¿Ya? Si no quedaron convencidos, coloquémosle 15. Miren, no me da correcto. A ver, ese regulador no me va a cambiar el signo, por si acaso, si le meto 15 voltios positivo. No me va a cambiar el signo. Simplemente lo que va a hacer es regularme voltajes negativos. No me cambia de signo, por si acaso. ¿Ya? Entonces, de ley tengo que meterle un voltaje negativo. Menos 15. Que sí lo hay, compañeros. Menos 15. Estos se utilizan en amplificadores operacionales, comparadores de ventana, etcétera, etcétera. Ahí tenemos menos 5 voltios regulado. ¿Ya? Y si queremos mejorar, mejórenlo, compañeros, no hay problema. Colóquenle un capacitor cerámico. Un capacitor electrolítico por acá. O un capacitor animado, perdón. De 100 nanos o 0.1 microfaradios. Y acá dejémosle de 1 microfaradio. Ya. Podemos, y es igualito que el de acá, le hemos acoplado de mejor manera para poder obtener un voltaje continuo lo mejor posible. Por favor, realicen estos dos para que me adjunten al circuito. ¿Ya? Quiero una consulta, el que está como C2, ¿cómo lo encontramos aquí en Proteus? ¿En cuál me dice, compañero? ¿En cuál? Está como C2 y C4. Ah, ya. C2, C4, colóquenlo como capacitor y creo que es animado. Veámoslo aquí. Veámoslo aquí. El capacitor animado. Capacitor. Ah, perdón, perdón. Chévere, compañero. No se preocupe. Ya lo vemos en ese momento. Animated. ¿Sí lo veo, compañero? Ya, ingeniero. Sí. O sea, es un capacitor, digámoslo, genérico. Ya para que nos pueda funcionar y nosotros le damos el valor aquí. Obviamente que, miren, aquí está dentro de los 12 voltios. A ver, tengamos cuidado en algo, compañeros. Ayer tuve un pequeño accidente voluntario. Voluntario, por si acaso. Este transformador, como pueden ver, en la parte de acá, le voy a hacer la cámara para allá. Este transformador, estoy utilizando los 30 voltios de acá. Y le metí este capacitor que es de 4700 microfaradios, pero desafortunadamente este soporta 16 volts. Miren lo que le pasó en la parte superior. Ahí está. Tiene un agujero, se le hizo un agujero, explotó. Ya, pueden ver. Explotó por aquí, le puedo meter este por aquí y se mete, ve. Se mete. Explotó. Ya. Explotó fuerte, sí. Sí lo hizo. Este por si acaso de aquí no me voy a atrever. ¿Ya? Entonces, esto pasa, bueno, esto se hizo aquí así. Otros se hinchan y explosionan hacia allá, o sea, lateralmente. Este explosionó hacia arriba. Obviamente me alejé un poquito, pero no. Fue duro, pero no hubo ningún inconveniente. Solo se reventó ahí. Y créame que se calentó a nivel de la plancha, más o menos. Se calentó. Le metí 30 voltios. Más o menos pasó en un aproximado de 2 minutos. O de a ver, sí, 2 minutos más o menos. Le pasé de los 30 voltios, este es el voltaje nominal, 16 voltios. Me pasé a 30 voltios y lo reventé. Lo reventé. En comparación a ese de acá, miren, este es pequeño a ese de acá.
Ya lo instalé este, que es a 63 volts. Ya lo instalé. Si de acá el más grande, mucho cuidado. Esto no lo voy a hacer reventar. Si lo hago reventar, hace el 31 de diciembre. Por aquí en la mesa no. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado, compañeros. Ya tenemos aquí una experiencia de qué pasa cuando polarizamos mal un capacitor o le alimentamos con un voltaje demasiado o un voltaje más alto del que puede soportar. ¿Ya? Lo voy a tener aquí de recuerdo. ¿Ya? Permítame. Voy a compartir. ¿Ya? Y tenemos ahí los dos reguladores funcionando de manera adecuada. De manera adecuada. Dejamos de compartir y nos vamos otra vez a la presentación. Dame. A ver qué pasó en la presentación, ¿dónde la veo? Acá. Ya. Ya vimos este señor, cómo funciona, reguladores de voltaje lineales negativos. A ver, ¿está visualizando? Sí, sí. Ya. A continuación, vamos a ver lo siguiente. Pasó que no visualizo las herramientas de Zoom. Se me pierden las herramientas de Zoom. A ver. No me deja ver. Eso, ahí sí. Reguladores de voltaje lineales positivo. Positivo. ¿Ya? Pero previamente me hubiera gustado verificar si en realidad el regulador de voltaje 7805 funciona dentro de los parámetros establecidos para una fuente. ¿Ya? Permítame un momento. Antes de ver estos reguladores de voltajes lineales ajustables, voy a compartir. Veamos si ya se compartió. Ya se compartió. Ya. Lo que voy a hacer es a llamar el típico transformador, compañeros. El típico transformador. Ya. Voy a llamar un puente de Dios, uno que tengo por aquí. Estoy aquí. ¿Ya? Un capacitor. Un capacitor electrolítico. A ver. Ya, coloquemos este. Este de aquí. Un regulador 7805. ¿Ya? Y un capacitor cerámico. ¿Ya? Rotar. Le conectamos un alternador. Un alternador. Conectamos por acá un multímetro alterno y un multímetro continuo. Y lo que voy a conectar es todo esto. Hacer la fuente. Hacer la fuente. Hacer la fuente.
Ya. Por favor, hagan ese circuito, compañeros, el de abajo. ¿Sí? Tenemos 5 minutitos hasta que lo terminen, ¿sí? También yo voy a conectar la otra Ingeniero, sesión. disculpe si nos puede ayudar cómo nos vamos encontrando a todo prácticamente, porque no estaba Ya, buscando no, el... no te preocupes, no te preocupes. ¿Sabes qué? Esperemos, démonos receso 5 minutos y lo vemos otra vez. No te preocupes, ¿ya? Ya, ingeniero, gracias. Ya, démonos un receso de 5 minutos. Sí, lo voy a eliminar otra vez y démonos un receso de 5 minutos para conectarme yo y volvemos y lo hacemos poco a poco, compañeros. No se preocupen, ¿ya? Ya, ingeniero, muchas gracias. Chévere, ya, no te preocupes, hermano. Después de 5 minutitos venimos.